Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Ya, estamos de regreso y ustedes saben que durante esta semana, ¿no?, nuestra querida compañera y amiga Sandra Ceballos se encuentra en Colombia, ¿no? Y está en Colombia a propósito de esta reunión, ¿no?, de seguridad Kaspersky, que hemos conversado a lo largo de esta semana, que tiene que ver con la ciberseguridad y tiene que ver con aquellos elementos yo diría, absolutamente cotidianos, ¿no?, en nuestro accionar, y que siempre tenemos que tener en cuenta. Hemos tenido y conversaciones muy didácticas, no muy ilustrativas, que nos han ido aterrizando un poco de todas las medidas de seguridad que hay que tener como individuos, como ciudadanos, pero también incluso sugerencias para que esas medidas se opten a nivel legislativo, global, de los gobiernos, de los estados, porque bueno, se avanza en un tema que diluye las barreras. Son temas que son absolutamente mundiales, ¿no? En la semana de esta ciberseguridad de Kaspersky se entregaron cifras y advertencias respecto a amenazas que sean concretas en cada país de la región de Latinoamérica. En Chile somos los usuarios los primeros que tenemos que estar alertas y tener cuidado, incluso de grandes empresas o instituciones o cualquier tipo de link que nos indique algo que nos pueda parecer sospechoso y que no venga desde estamentos que sean oficiales, no páginas que sean oficiales. Vamos a escuchar una conversación que tuvo nuestra compañera Sandra Ceballos con Fabio Asolini. Él es director global de análisis e investigación precisamente de Kaspersky Latam, que analizó la situación que tiene Chile acá, precisamente en el ciberespacio. Escuchemos. Hasta hace algún tiempo en Chile nos enorgullecía decir que teníamos más dispositivos móviles que personas. No sé si hoy día estaremos tan felices cuando escuchamos que subió en un 70% los ataques precisamente a este tipo de equipos. Y en nuestro país el incremento fue uno de los más altos de la región, con un 213%. Fabio Asolini, el director global de equipos de investigación y análisis de Kaspersky, ha estado explicándonos un poco de estas amenazas. Fabio, muchas gracias por estar con ADN. Muchas gracias. Hoy día tenemos al parecer la amenaza en nuestro bolsillo y anda con nosotros para todas partes. Así es, la adopción de teléfonos inteligentes, de smartphones en toda Latinoamérica, incluso en Chile, creció bastante, ¿no? Hoy usamos nuestros móviles como nuestra billetera, nos comunicamos, pagamos, compramos, siempre usando nuestro teléfono. El consorcio GSM a nivel global monitorea la adopción de dispositivos móviles y verificaron que América Latina es uno de los países que tiene un crecimiento más grande, una alza más grande de adopción de estas plataformas. Por consecuencia, claro, aumenta bastante los ciberataques direccionados a esta plataforma. En términos generales, tú explicabas también que hay más de 3 millones de ataques en la región al día. Básicamente, ¿a qué tipo de instituciones? Entendemos que en todos los países son distintos, ¿no? Pero ¿son más instituciones públicas, más instituciones privadas? Sí, los ataques de malware, 3 millones de ataques al día, llegan a cualquiera, ¿no? Usuarios hogareños, empresas, pymes, grandes corporaciones, redes gubernamentales, ¿no? El malware es bastante democrático, afecta a todos, ¿no? Claro que hay determinadas familias de malware porque tenemos bastantes subdivisiones más direccionadas a gobiernos o grandes corporaciones, como es el caso del ransomware, mientras hay otras familias más direccionadas a los usuarios hogareños para, por ejemplo, monitorear el histórico de navegación, como es el caso del adware, que monitorea las páginas que uno entra, o para mostrarles propaganda. Entonces, hay distintos tipos de códigos maliciosos direccionados a un sector o al otro. Y en el caso del phishing veíamos que también uno de los incrementos altos fue en nuestro país con un 125%. Sí, registramos un crecimiento grande de ataques de phishing en Chile, ¿no? Un crecimiento ahí exponencial. Y la razón principal yo creo que está relacionado también al aumento de las amenazas en los dispositivos móviles, ¿no? Hoy está pasando una migración fuerte de sistemas de desktop a las plataformas móviles. Ya hoy en muchos países, incluso en Chile, la gran mayoría de los accesos a la banca se da por los teléfonos y no por el desktop.
Por esta razón, crece mucho la cantidad de ataques de phishing direccionados a los sistemas móviles, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de ataques de phishing diseminados por WhatsApp, por redes sociales y por SMS, que son plataformas en su gran mayoría accedidas por teléfonos móviles. Fabio Solini, y veíamos también que tal vez una de las vulnerabilidades más grandes en nuestro país tiene que ver con el robo de contraseñas y por otra parte con la tentación que surge del mundo de las criptomonedas, ¿no? ¿Cómo protegernos de eso y por qué crees tú que somos más vulnerables a ese tipo de estafas, por llamarlo de alguna manera? Sí, los ataques que mineran criptomonedas son muy silenciosos y de hecho son ataques muy interesantes porque hoy los cibercriminales tienen la capacidad de añadir un script malicioso en un sitio popular, por ejemplo, que tiene mucha audiencia, que mucha gente accede. Este script va a usar el tiempo en que el usuario ya está conectado con la página abierta para minerar criptomonedas. De hecho, Kaspersky identificó un ataque de este en Chile, donde páginas populares estaban infectadas a tal punto que estas páginas ahí mineraban criptomonedas, ¿no? Porque cuando yo tengo un script así ejecutado por miles de computadoras, esto va a generar ganancia al cibercriminal, ganancia en la forma de criptomoneda, ¿no? Es un ataque bastante sencillo de bloquearse. Todo lo que uno necesita es tener un bloqueador de ads, o sea, de propagandas activo en su computadora, hoy en su navegadora. Hoy las navegadoras modernas ya tienen este tipo de bloqueo, pero a veces no es activado por defecto. Es necesario que el usuario active este bloqueo y este script ahí no será ejecutado. Otra de las cosas que tú decías, a veces pensamos que no es tan frecuente, pero sí está ahí muy presente en Chile, son las infecciones, por llamarlo de alguna manera, al Linux. Y en nuestro país llamó la atención el crecimiento ahí, porque además tú mencionabas algo muy importante, que este es un sistema que se usa mucho en los gobiernos. Así es, el Linux en día de hoy es bastante usado en servidores, ¿no? A nivel global, ¿no? Y es bastante común en Latinoamérica que grandes corporaciones y los gobiernos tengan servidores basados en Linux. Vimos ahora en los últimos 12 meses un incremento grande de amenazas distribuidas a sistemas Linux. Tuvimos el incidente de la backdoor Exeta que afectó a distribuciones Linux a nivel global. Incluso en los países donde este tipo de distribución Linux es bastante usada, y Chile es uno de estos países, ¿no? Registramos un crecimiento de 220% de amenazas direccionadas a instalaciones Linux en Chile. Además, hay otro problema, es que muchos administradores creen que los sistemas Linux no necesitan de una protección dedicada como los sistemas Windows, y esto de verdad es un mito, es un error gigante, porque sí, estos sistemas se pueden infectar y ya vimos olas bastante considerables de códigos maliciosos a Linux en Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones harías entonces en nuestro país, tanto al sector público como a los privados y a los usuarios que nos pueden estar escuchando a lo largo de todo Chile, para protegernos y tal vez para educarnos también respecto a estas amenazas? Sí, a nivel gubernamental y corporativo, Chile hoy es un ejemplo a los países latinoamericanos porque tiene una legislación muy buena con el objetivo, ¿no?, de educar a las corporaciones, a invertir en ciberseguridad. En este punto Chile está muy bien. Entonces, que sobra a los cibercriminales es atacar el eslabón más débil, que son los usuarios. Entonces, hoy en su gran mayoría que vemos en Chile son ataques de phishing o otros ataques direccionados a las plataformas móviles, pero a los usuarios hogareños. ¿Qué hacer en este caso? Instalar una protección en los teléfonos móviles es esencial, ¿no? Y además educarse, saber de las estafas, los ataques más nuevos que hay, para no caer en las trampas, porque hoy la gran mayoría de los ciberataques se direccionan a los usuarios hogareños. Y porque además muchas veces las amenazas vienen de fuera de nuestro país, no necesariamente en territorio nacional.
Sí, Chile es un país bastante conectado, ¿no? Entonces es natural que los cibercriminales, que el extranjero vean Chile como un blanco en potencial, ¿no? De ciberataques. Pero por otro lado yo veo el gobierno chileno con la aprobación del nuevo marco legal, está en liderazgo en la región cuanto a la búsqueda de mejores protecciones a las infraestructuras del gobierno y también del sector privado en Chile. Entonces es natural que los cibercriminales quieran atacar un país que está evolucionando bastante en esta área. Bueno, tenemos que seguir aprendiendo y por eso agradecemos a Fabio Cellini tu tiempo con ADN. Muchas gracias. Claro, hay que seguir aprendiendo, como decía Sandra, como decía Fabio, ¿no? Respecto a un montón de aristas que suenan de pronto algo más compleja, pero que en realidad no son tan complejas porque uno las ocupa permanentemente. Y a veces estamos haciendo cosas que uno cree que son de ultra, mega desarrollo y de inteligencia artificial, pero ya a niveles casi, no sé, de otro tipo. Y fíjate que son mucho más cotidianas de las que estamos de pronto pensados. Entonces hay que aterrizar y hay que básicamente tener y mantener todos los cuidados permanentes respecto a la ciberseguridad, porque también nos comentaban, ¿se acuerdan en la primera entrevista que tuvo Sandra allá en Colombia? Que uno de pronto piensa que estos son organismos que están extremadamente adelantados y a veces no es así, ¿no? A veces no es así, no es bajarle el perfil, ni mucho menos estar extremadamente atento. Pero a veces son cosas muy simples, son cosas tan simples como ir cambiando las claves, como estar bien atentos, como no entrar a cualquier link. A veces tiene que ver con situaciones como esas, sitios que estén asegurados, que sean oficiales, en fin. Parte de la conversación de toda esta semana que estuvo nuestra compañera Sandra Ceballos a propósito de la ciberseguridad allá en Colombia. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.